La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo por Radio Cultura. Es la forma de calentar los motores ahora en enero por este programa que, como siempre, igual que en la televisión, igual que en Canal Metro los domingos a las 22, es un homenaje, el nombre es un homenaje a Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué Nicolás Maquiavelo? Porque Nicolás Maquiavelo fue el primer consultor político, el primer tipo digamos, en el renacentismo, que entendió que la política tiene mucho de estrategia y mucho de comunicación. Y ese es uno de los capítulos que más nos interesan. Bueno, les comento que estamos aquí al aire, con ayuda de la producción de Florencia Guido. Lo tenemos ahí en la tecnología a Norberto Sepco, que es el que va a ayudar a que nos conectemos con... Yo ya le tiro con quiénes, va a ser sumamente interesante. Vamos a tratar de hablar con Artemio López, que la otra vez, entrevistando a Raúl Aragón y especialmente a Felipe Noguera, lo criticaron mucho por una columna suya en el domingo pasado en el diario Perfil. En la columna esa decía directamente que Cristina tiene asegurada la reelección porque prácticamente no perdió imagen y porque va a conseguir una significativa mayoría en las elecciones de octubre en la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores finalmente se va a inclinar y va a aceptar la RR. Bueno, es una tesis y vamos a debatir con él directamente, ¿no? Buena idea. Vamos a hablar con Javier Furgan, que es yo diría el número uno en materia de comunicación de personalidades del ambiente artístico, especialmente de famosos del showbiz. Y vamos a preguntarle cómo es esto. Desde que la presidenta le escribió la famosa carta en Facebook a Darín, recordándole historias del pasado, como el tema de la camioneta, que ya fueron cerradas, por esto de que Darín preguntó, lo que se preguntan muchos argentinos, por supuesto, ¿cómo habrá hecho la fortuna la presidenta? Y le contestó la presidenta que ya fue sobreseída por el juez Ollarvide, así que eso ya está. Y no dejó a todos muy contentos, porque la pregunta no fue si la justicia había avalado la declaración jurada, sino cómo hizo el dinero. Pero bueno, más allá de eso, la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en el ambiente artístico? Salvo Darín y un par más, ¿son todos kirchneristas? ¿Por qué son todos kirchneristas? Los artistas son una herramienta fundamental en la estrategia de comunicación del kirchnerismo. Y después vamos a hablar con Roberto Starr, que yo le digo una de las mentes más brillantes en materia de comunicación política y empresaria hoy en la Argentina. Vamos a empezar primero a repasar algunas cositas que yo quería puntualizar en la semana. Siempre nos la agarramos con Cristina. Y hay que reconocer que sí es cierto lo que dicen muchos encuestadores en los que uno confía, que han venido mostrando encuestas en el último año directamente, que la imagen de Cristina fue cayendo, según decía Carlos Fara en un programa de La Hora de Maquiavelo, a razón de 2 puntos por mes. 2 puntos por mes desde enero del año 2012. Con lo cual prácticamente, hasta diciembre habría caído 24 puntos. De más o menos 60 a, no sé, depende, algunos dicen 40, otros dicen 30 de imagen positiva. Y su imagen negativa, que subió mucho. Por otra parte, esos encuestadores también dicen que la aprobación de su gobierno hoy está como mínimo en un rechazo de 60% contra 40% de aprobación, o menos de 40% de aprobación. Pero también es cierto que del otro lado la oposición no ha capitalizado absolutamente nada de eso. Nadie capitalizó las desgracias de Cristina. Nadie. Y le vamos a dar un par de ejemplitos de por qué pasa eso. Yo quiero que lo escuchen
a Prat Gai. Prat Gai es uno de los, yo diría, es un economista, uno de los políticos de la coalición cívica, o lo que queda de la coalición cívica, muy respetable, un hombre muy capaz, muy preparado, pero escuchen lo que dijo en una entrevista que le hicieron en el programa de radio de La Nata esta semana. Lo que hay que hacer es atacar el problema central, que afecta no solamente a la competitividad, afecta también a las clases más pobres. ¿Por qué no baja la pobreza en Argentina? Por la inflación. Entonces el gobierno tendría que tomar el toro por las astas y hacer lo que hay que hacer, que es bajar la inflación. ¿Y cómo se baja la inflación? Se baja la inflación con un programa creíble, con coherencia en la política monetaria y en la política fiscal. Nosotros lo hicimos cuando estuvimos en el Banco Central, Ismael, y lo volveremos a hacer cuando seamos gobierno. Pero no vamos a estar dándole consejos a un gobierno que no los aplica, o que cuando los aplica nos roba las ideas y las aplicará. No, pero no se trata de dar consejos al gobierno, sino de explicitar ante la ciudadanía, más aún si ustedes quieren los votos, decir lo siguiente: si nosotros somos gobierno, vamos a tomar tales y tales medidas para hacer frente justamente al tema inflacionario, al tema de la pobreza, etcétera. Yo le acabo de decir, Ismael, yo fui presidente del Banco Central en el año 2002, 2003 y 2004. Cuando yo asumí el Banco Central, la inflación era del 40%. Cuando me fui era del 5%. En un año la bajamos del 40 al 4. Se puede hacer, lo hemos hecho. No fue hace mucho tiempo. Hay que hacerlo, hay que tener la vocación política, hay que ser creíble, hay que prometer lo que uno puede cumplir, hay que decir la verdad, no mentir con los números del dinero. Hay que poner en marcha una cantidad de cosas que hoy son impensables para este gobierno. Este gobierno tiene la imposibilidad moral de resolver la inflación, porque nos viene mintiendo con la inflación hace 5 años. 6. Este mes se cumplen 6 años de la intervención al IPEC. Así es. Prat Gai, lo llevo a otro tema, el tema de la deuda y el fallo del juez Griesa. Bueno, ¿no? Agradezcámosle a Ejes, la auditoría de Medios Ejes, que es la que nos facilitó este audio. Yo realmente creo que Prat Gai sabe cómo parar la inflación, y como él dice, no es ningún secreto, no es la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Ahora, esto de me lo guardo, típico de toda la oposición, representativo para toda la oposición argentina. No presentar un plan, no tener ya equipos alternativos de gobierno, lo que en cualquier lugar del mundo se llama un gabinete en las sombras, típico. Vamos a escuchar otro ejemplo. También en este caso había sido la entrevista, la hacía el colega Ismael Bermúdez en Radio Mitre a Prat Gai. Ahora vamos a escuchar una entrevista con todo el equipo de La Nata, particularmente con Miguel Viñaski. Escuchémoslo a ver qué tiene para decir de Scioli y de Massa Francisco de Narváez. ¿Lo votarías a Scioli como presidente? Sí. ¿Por qué? Porque me parece que puede ser un buen presidente. Y fue el vicepresidente de los Kirchner y es el gobernador de la provincia más grande de los Kirchner, con toda... Mira, las personas, Nicolás, las personas cambian y aprenden y tienen experiencias. Y yo creo que una de las condiciones de las personas inteligentes es aprender. Y Scioli ha sido parte de una forma de poder y de gobierno que en muchas cosas avala y en otras no. ¿Fuiste su rival en las elecciones? 2 veces, me cagó a palo las 2 veces. Pero eso no lo convierte en mi enemigo. Me siento a hablar con él, le digo, mira, me parece que la política de seguridad que tenés es un desastre. Bueno, y ahora escuchemos a ver qué dice de Narváez de Massa. De lo que se tiene que transmitir desde la... Ahora ese frente contra, si lo logran conformar, ¿contra quién crees que va a pelear? ¿Quién va a ser el candidato del gobierno en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que en la provincia de Buenos Aires ellos tienen que forzar la máquina para tratar de acumular legisladores, y la pregunta va a ser, y te voy a contestar, usted cuando propongan una reforma constitucional, ¿a favor o en contra? Esto es lo que divide las aguas. Nosotros vamos a votar en contra. Pero creo que el gobierno puede intentar 2 listas, una con Alicia Kirchner y una con Sergio Massa, que sería una forma de acumular, digamos, un cristinismo más puro y duro, si querés, y un cristinismo un poco más light. A Massa lo ves oficialista. Pero de Narváez, Scioli es kirchnerista, Scioli. Porque Macri dice que es kirchnerista, Scioli. A ver, la discusión de Scioli va a ser en el 2015. Scioli no va a ser candidato en el 2013. Pero va a jugar este año. No lo sé, la verdad que no lo sé. Tampoco tendría que jugar, es gobernador de la provincia de Buenos Aires. No estoy haciendo una defensa, estoy describiendo cosas. Scioli no ha dicho que va a ser candidato a nada. Es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Massa ha dicho voy a ser candidato. Cuando vos le preguntás de quién, empieza en el columpio que va para un lado, que va para el otro. Yo lo que le voy a preguntar a Massa, cuando se trata en el recinto, la reforma constitucional,
¿Cómo vas a votar, querido? ¿Vas a votar con Cristina o vas a votar para sostener esta Me hagas constitución? la pregunta, pero va a estar mañana acá, ¿no? Va a estar Mañana o pasado va a estar acá, sí. Me parece que a Scioli le vas a tener que preguntar lo mismo. de No, verdad. porque Scioli no tiene que votar. A ver, Pero tiene que mandar a sus hombres a votar. Sí. no tiene... A ver, sí, la verdad que sí, se lo puedo preguntar. Y si querés que te diga mi impresión, probablemente vote a favor de una reforma constitucional. Y por eso... No, a ver, estamos en la misma, ¿no? Solamente que el problema ahora es el con este sí, con este no. Después de la experiencia que hizo en el 2009 la oposición, en donde fueron todos juntos y después, al minuto después de la elección, se separaron todos y empezaron, no, con este no tomaría ni el té. ¿Qué gran diferencia hay entre Scioli, Massa, de Narváez, Macri, como para que no se junten de alguna forma en un frente? ¿Por qué Scioli no es kirchnerista? Y después tuvo que admitir de Narváez que sí, que bueno, que Scioli seguramente le votaría la re a Cristina. ¿Y por qué Massa no sí es oficialista? Cuando en realidad todos saben que Massa está también, igual que Scioli, está que rompe, que no rompe con el kirchnerismo. Puede ser que juegue con el kirchnerismo como lo está haciendo también Scioli. Ahora, esto de con este sí, con este no, con este... es todo lo mismo. Y el no mostrar las cartas, y eso hace que después de todo al final, y a pesar de todo, la sigan votando a Cristina. Yo creo que estamos por ahí con Javier Furgan. Acá me dicen que sí. Javier Furgan, ¿me estás escuchando por ahí? No, no me está escuchando, pero bueno, de todos modos lo voy presentando. Javier Furgan es, yo diría, el número uno de prensa del espectáculo y de personalidades. No me queda claro cuántos clientes y qué clientes famosos tiene, ni siquiera si, por ejemplo, trabaja o alguna vez trabajó para Darín. ¿Estás ahí, Javier Furgan? Estoy acá, Diego. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Te presenté más o menos bien. Sos el número uno en esto de trabajar la comunicación del mundo del espectáculo y de personalidades del showbiz, ¿no es cierto? Mira, te agradezco lo de número uno, es algo que corre por tu exclusiva cuenta. Me hago cargo. Simplemente un trabajador, así que te agradezco por demás tus palabras. Decime una cosa, ¿trabajaste alguna vez para Darín? No trabajé para Darín, pero sí trabajé muchas veces en proyectos en los que estuve involucrado con Darín. Yo manejé la prensa de película, bueno, del Secreto de sus ojos, del Hijo de la Novia. Con Ricardo especialmente todas las tres de las 4 películas que él hizo con Campanella. El Hijo de la Novia, Luna Avellaneda y El Secreto de sus ojos. Mira, Campanella, mencionaste a Campanella justamente, que es un artista, es un director de cine que hace algunos años lo dábamos más o menos cerca del kirchnerismo y ahora quedó claro que no lo está. En el caso de Darín tampoco quedó claro, hasta ahora que queda claro que está del otro lado. ¿Cómo es esto? ¿Los artistas son mayoritariamente y fanáticamente kirchneristas o están empezando a dejar de serlo? Lo primero que tengo que corregir es que creo que si Darín algo gritó en esta semana es que en él no está de ningún lado, ni a favor ni en contra. Y creo que bastante poco favor le hacemos también malinterpretando sus palabras. No, bueno, pero no fue muy militante esto de cuestionar lo que de paso No, todos los seguro, argentinos nos preguntamos seguro. cómo hizo la fortuna la presidenta. Seguro, pero creo que gran parte del problema, y yo la verdad que me quedo más allá del título de lo que dice Ricardo, en que él también plantea esto, que es no significa estar de un lado o del otro. Él también reconoce cosas y otras cosas también las critica, por ejemplo el tema del patrimonio de la presidenta. Pero... ¿Cómo se enojó la presidenta con ese comentario, no? Pero sí, parece que se enojó. La verdad que Ricardo es un tipo que tiene un predicamento muy fuerte en la sociedad y obviamente no... Y me imagino que claramente no le gustó demasiado. Este es el gobierno que más usa a las personalidades del showbiz para transmitir la defensa del modelo y de Cristina, etcétera. Yo creo que todos los gobiernos utilizan el showbiz, algunos de manera más afortunada, algunos encuentran las figuras adecuadas para sostener determinadas cosas. Ahora también lo que es cierto es que este gobierno es el que más se acercó a determinadas figuras que tal vez uno pensaba que no se mezclaban políticamente.
Por ejemplo, son que dicen demasiado. Y a ver, si nos ponemos a ver, vamos en los gobiernos argentinos, durante el menemismo también hubo un fuerte acercamiento sí, a figuras del espectáculo. Tal vez no eran figuras que uno podía pensar que se podían comprometer con un proyecto político, y tal vez acá lo que sí consiguió el kirchnerismo es que determinadas figuras que a vos pensabas que jamás se podían llegar a acercar a una ideología, ahora las ves cerca. Y tal vez por eso te impresiona más que otros gobiernos. ¿Es mayoritario el kirchnerismo en el ambiente artístico? Mirá, yo la verdad no te sé... No hiciste una encuesta, pero digamos de tu feeling. No, te digo la verdad, es bastante más repartido lo que se piensa. Lo que pasa, y te vuelvo a decir, y no es crítica, seguramente, bueno, los artistas que están de acuerdo con el kirchnerismo lo gritan porque lo sienten. Y nosotros creo que ya tuvimos esta charla, Diego, en la que yo entiendo que de afuera se lo pueda ver como que es por dinero, por interés, y yo de verdad creo que es convencido. Creo que muchos artistas que son militantes lo hacen porque creen en el kirchnerismo, y la verdad es su decisión, y a mí me parece bien que se jueguen por un ideal. Bastante flaco favor, y me acuerdo que vos me invitaste a tu programa de televisión cuando fue el caso de Fito Páez. Y la verdad yo creo que a Fito Páez no lo ayudó en su carrera haber hecho la declaración que hizo de que la mitad de los porteños le daban asco. Claro, la mitad de los porteños, entre ellos había muchos que lo escuchaban, o que lo siguen escuchando, supongo. Pero por eso te digo, no creo que lo haya ayudado eso en su carrera. Creo que de hecho lo perjudicó, si lo podemos a pensar a nivel imagen. Si lo hace, es porque creo que está convencido. Y yo también trabajé con Fito Páez, y la verdad creo que él se hace una cosa, lo hace convencido. Porque si habría que pagarle, no hay dinero para pagarle una opinión así. Pero bueno, muchos dicen que en el caso de Fito Páez y de otros también los contratos son importantes, que el gobierno paga con mucha generosidad los recitales, que nunca un gobierno ha puesto, como en el caso del Inca, tanto dinero en el cine argentino. Incluso muchos, no sé si me equivoco, pero este gobierno también hizo algo que no hizo ningún otro por el gremio de los artistas, en reconocerles sus derechos, y que ha puesto mucho dinero, ha invertido mucho en el ambiente artístico. Y es llamativo que Cristina se enoje con un Darín de una manera casi similar al enojo permanente que tiene con Clarín o con los medios que la critican, ¿no? Sí, seguramente, la verdad es que llama la atención. Pero te lo vuelvo a decir, esto es algo de todos los gobiernos. Y una cosa que señalabas del Inca, el Inca no es que está poniendo más plata, sino que el Inca, la verdad que la plata que recibe está clara dónde viene, no es una partida de presupuesto del Estado. Entonces la plata que recibe el Inca es de acuerdo a lo que se recauda de venta de entradas, a la publicidad a través del AFCA, de acuerdo a lo que manda la ley del cine, que está desde la época de Caballo. No, yo no cuestiono de dónde venga el dinero, sino simplemente, nunca, pocos gobiernos o ningún gobierno puso tanta plata en el cine, porque la plata la podría usar para otras cosas. Pero digo, yo creo que es reducir el tema a pensar que es por plata. Creo que acá hubo una llegada ideológica, y la verdad que el gobierno consiguió acceder a determinados favores de artistas y pegarles en lo que ellos querían, digamos, y en la búsqueda, y en determinada búsqueda de determinadas personas. No creo que sea algo uniforme, de ninguna manera creo que sea uniforme, pero me parece que la verdad que le encontraron el punto justo y exacto para que determinados artistas los apoyen. ¿Y vos crees? Vuelvo a decir, y no creo que favorezca muchas carreras, ni que sea por dinero. Conozco más de un actor que los apoya y que sigue viviendo de la misma manera que vivía hace 10 años. ¿Y cómo viste a Yanola que, apoyó a Darín y al día siguiente ya le cayó la inspección de la DGI, de la FIP, perdón? Y eso asustó, transmitió un poco una señal al resto de los artistas, como diciendo, creo que hasta incluso en 678 lo dijeron claramente, si sos artista y vas a criticar, agarrate. Esa no sabía, no había escuchado esa parte de 678. Es más, la cargada en general era que le faltó al comentario ese de 678, le faltó de fondo la música del Padrino, ¿no? No había escuchado ese comentario, la verdad que no lo había escuchado. Ahora, no hay, después de lo de Darín, vos no ves una tendencia, después de lo de Darín y de un Campanella cada vez más crítico, de
una tendencia a distanciarse un poquito más del gobierno por parte del ambiente artístico, o ves digamos, lo ves sólido, mayoritario, ahí firme los artistas con Cristina? Que yo creo que no hay que tomarlo como si fuera un partido político de los artistas. Te lo vuelvo a decir, yo conozco artistas que no están a favor del kirchnerismo y sin embargo no tienen ningún problema en trabajar para cosas que están relacionadas con el gobierno. Y te vuelvo a decir, no me parece mal. Hay una cosa que nosotros a veces criticamos o a veces se muestra, por ejemplo, a partir de lo de Darín, yo vi que en todos los diarios apareció una foto de Ricardo cuando ganó el Oscar El secreto de sus ojos, junto con la presidenta. Sí. Me parece estupendo que la verdad que el presidente de un país Obvio. reciba al ganador del Oscar. Además, cualquiera lo hubiese hecho. Más allá de que piensen lo que piensen, como pasa en cualquier país del mundo. Lógico. Ahora, si después le damos un tinte ideológico, no sé, la verdad, te lo digo, ahora Ricardo, que se mostró lejano al gobierno, ahora Grandinetti ganó el Emmy internacional con Cristina Vanegas, también lo recibió Cristina, ellos sí son cercanos al gobierno, y la verdad también me parece bien que Cristina lo reciba. Es la presidenta de la nación. El tema es que estamos todos mirando con lupa qué se pone, qué se dice, o qué dice tal artista y si está a favor o en contra. Y a veces no estamos ni a favor ni en contra, y te vuelvo a decir, claro, Carlos creo que dijo a los gritos que él no quería que lo tomen ni de un lado ni del otro. Ahora, aunque no esté ni de un lado ni del otro, también poder tirar una crítica. Es lo que nos parece como lógico a todos, ¿no? Es esta Argentina extraña en la que vivimos, en donde tiene que ser todo blanco y negro, o estás con Cristina, o si cuestionás alguna política del gobierno o alguna cuestión de corrupción, estás en las antípodas y no tenés derecho ni a opinar, ¿no? Ahora, para finalizar, sé que estás por jugar un partido de pádel. Gente que juega al pádel todavía, ¿no? El pádel no murió. Que suena muy noventoso, pero bueno. Ochentoso, peor, todavía más viejo, pero bueno, jodidos con eso. Me destrozás diciendo eso. Decime, ¿cómo la viste a Cristina en su carta a Darín? Vos sos un experto también en comunicación, más allá de que trabajás fundamentalmente para el mundo del espectáculo, sos un asesor de comunicación. ¿Vos le hubieses recomendado a Cristina escribir esa carta, o sea, desde el gobierno, desde lo más alto del poder más concentrado, contra un actor? Mira, yo te puedo contestar lo que haría en el caso del mundo del entretenimiento, que la verdad que es bastante distinto de la política. Hay un punto en el cual uno puede aconsejar, pero yo más de una vez lo que le digo a un cliente es después lo que te digan tus entrañas. Y aparentemente cuando uno lee la carta está escrita desde las entrañas. Hoy la leía a Fontevecchia, que escribía algo que se decía que Cristina hubiera sido una buena periodista, pues la verdad que la carta estaba muy bien escrita. Está bien redactada, con algunos errores, pero bien redactada, sí. No, pero además está claro a qué apunta, a lo que apunta Valhueso, o sea que desde ese lugar, la verdad, está bien escrita. Ahora, no responde la pregunta fundamental de Darín, que era de cómo hizo la fortuna, no si su declaración jurada había sido, digamos, aceptada por el juez, sino la pregunta es cómo, porque esa es un poquito la pregunta que se hizo en Harvard, ¿no? Es, concretamente, hay una estudiante que le preguntó, entre 2003 y 2009 usted tuvo un aumento de tanto y tanto por ciento, ¿cómo lo explica? Y ahí en Harvard ella dijo, bueno, pero yo era una exitosa abogada. Pero claro, después se dio cuenta la propia Cristina que la pregunta era entre 2003 y 2009, donde ella no fue abogada, fue legisladora, primera dama y después presidenta. Entonces, bueno, la pregunta de Darín fue un poquito sobre eso, y no sobre si había sido sobreseída, que eso ya todos lo sabemos, ¿no? Más allá de que si le creemos o no le creemos a Ollarvide. No, ya lo sé, pero te vuelvo a decir, yo lo que sentí cuando leí la carta es que era una carta escrita de las entrañas. Y hay veces que en comunicación se te queman los papeles porque las cosas a veces están hechas porque esa persona sintió necesidad de hacerlo. Y acá, evidentemente, hay cosas que no pasan por asesores de comunicación. Claro. Sí, a ver, creo que también estamos tan partidos, lamentablemente, que a la mitad le parece maravillosa la respuesta de Cristina y la otra mitad se escandaliza. Y con cualquier movimiento que haga hoy Cristina, va a estar pasando. No me refería a si es escandaloso o no, sino simplemente desde el punto de vista de la comunicación. Pero ¿sabes lo que pasa? En la comunicación, digo, vos pensás las cosas de acuerdo a qué resultado te van a dar y si te sirve o no te sirve.
y seguramente para determinada tribuna sirvió la carta de Cristina. La verdad que cuando vos lees las redes sociales, yo que tengo la verdad que lo que sigo es bastante disímil, y también vos sabés que me gusta la política, con lo cual sigo bastante política. La mitad estaban enfurecidos y la otra mitad estaban maravillados con la respuesta. Entonces, si sirve o si no sirve, la recomendación es si sirve o si no sirve. Ya creo que ese gobierno está en un punto en el cual, con determinada fracción de la sociedad, no hay retorno. No hay retorno. Es lo que decía en el programa pasado. Y evidentemente Cristina ya para esa parte, ella ya siente que no hay retorno y ya no trabaja para eso. No trabaja para ello. Es lo que decía, exactamente. Es lo que decía en el programa pasado Felipe Noguera, que decía que bueno, todos estos gestos se deben a que gestos, actos, decisiones, que Cristina está trabajando fuerte para su núcleo duro, porque ya se sabe un poquito divorciada de la clase media. Es bastante... Bueno, entonces, si vas a ese análisis directo, tenés que pensar que la verdad que estuvo bien en hacer el comentario en hacer la carta que hizo, sí, trabajando para sus fanáticos. Para sus fanáticos. Después veremos si con esos fanáticos logra después la famosa, la tan ansiada re. Mira, es algo que recién lo vamos a saber de acá a 2 años. No, yo creo que esto ya en octubre ya lo vamos a saber. Al día siguiente de la elección, más o menos, ya va a quedar claro si puede o no puede. Sí. Falta poquito. Te recuerdo que en las últimas elecciones, las primeras elecciones, las perdía por paliza el kirchnerismo. Entonces, creo que también en comunicación todo pasa por el tiempo que lleve. Así que bueno, es cuestión de esperar. Cuestión de esperar. Y saber si todas estas cosas, como uno pensaría, son barbaridades de comunicación, o si están bien. No, si están bien, o si son un acierto. ¿Cómo? Lo sabremos dentro de aproximadamente 9 meses, como un poquito antes quizá. Javier Furgan, el número uno, para mí el número uno de lo que es prensa y comunicación del mundo del espectáculo. ¿Entonces estás en Mar del Plata o en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires con unos pantalones cortos y una remera para hacer el ochentoso partido de pádel semanal. Bueno, espero que ganes. Muchas gracias y seguimos con la hora de Maquiavelo. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, y le recuerdo, ¿no? Por si me olvidé, para comunicarse con la hora de Maquiavelo, Twitter. Y si no tiene Twitter, saque una cuenta. Es @Diego Dilen. Muy sencillo, Diego Dilen, con doble L y con N al final. @Diego Dilen, puede comentar por ahí. Y bueno, con Javier Furgan, evidentemente a Javier Furgan le parece fantástica la estrategia de comunicación de la presidenta, y aparentemente le pareció, bueno, aparentemente no, evidentemente le pareció correcto la carta que le escribió a Darín, y por ahí no todos los expertos en comunicación opinan lo mismo, y la idea era tratar de hablar con Roberto Starke, que a ver si me dicen si está en línea. Sí, está en línea, que yo diría que es una de las mentes más brillantes en lo que hace a comunicación y estrategia política y empresaria. Roberto Starke, bueno, tiene varias consultoras, pero una de ellas se llama Starke Labs, un nombre bastante original, y es un hombre que sigue muy de cerca la realidad. Roberto Starke, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bobby? Muchas gracias por estar ahí un domingo a la tarde, y no sé si escuchaste nuestra conversación con Furgan. Velocidad en la presentación, que me parece un tanto exagerada, pero no importa. Creo que me quedé corto. ¿Escuchaste nuestro diálogo con Javier Furgan, por lo menos un poquito? Sí, la última parte, ¿no? Bueno, Javier Furgan dice que es un hombre que trabajó para Darín, indirectamente a través de sus películas, que le pareció razonable que la presidenta escribiera esa carta, que evidentemente de su puño y letra, no cabe ninguna duda, a mi juicio no contestándole la pregunta de forma directa de cómo hizo su fortuna, sino le contraatacó con el sobreseimiento por parte del juez Ollarvide, y que le recordó, como hacía al pasar, su camioneta 4x4 con problemas de aduana de hace 20 años. Algunos opinan que fue una buena idea. ¿Vos qué opinás?
desde el punto de vista de la comunicación, por supuesto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que la comunicación tiene mucho que ver con el perfil del político que ejerce esa comunicación, y me parece a mí que el análisis de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ser desde el punto de vista de una política, y es una política de raza. Y me parece que cuando los políticos actúan, yo diría, emocionalmente en estos temas, como actuó ella frente a las declaraciones de Darín, me parece que no suele irles bien, al contrario, suele irles mal en general. Y me parece que ella cometió un error en mandar esa carta. A ver, esto se puede ver desde dos perspectivas, desde el punto de vista de ella. Ella sin duda mostró y volcó en esa carta todo lo que había significado el hecho de que un hombre de la cultura como es Darín, siquiera se animara a criticar al régimen, cuando ella lo que concibe, porque lo que tiene en la cabeza ella, es que la cultura naturalmente está con las fuerzas progresistas, y esto quiere decir que inevitablemente tienen que alinearse con ella. ¿Cómo era posible que Ricardo Darín, un hombre de la cultura, dijera lo que dijo? Entonces, esto fue la reacción y lo que gatilló la carta, y me parece a mí que fue muy impulsivo, a mi modo de ver. Y me parece que esa cuestión impulsiva hizo, y a su vez la reacción que ocasionó, fue que se dividían aguas, ¿no? Y que inmediatamente surgieron otras voces del mundo de la cultura, del mundo del cine, del mundo de la literatura, para decir, no, la señora está equivocada, estas cosas no se hacen así, en fin, ese tipo de cuestiones que me parece que tiene que ver mucho con lo que significa la reacción de un político frente a esas circunstancias. Y me parece a mí que comunicacionalmente a ella no lo ayudó. Ahora, antes de la carta a Darín, a mí me equivoco, ¿no? Me daba la sensación de que el mundo del espectáculo estaba casi monolíticamente con Cristina, salvo alguna que otra excepción, clásica, como Susana Jiménez. Y después de la carta de Darín, da la sensación como que hay un contramovimiento dentro del mundo del espectáculo. ¿Puede ser? Bueno, claro, exactamente, es lo que yo digo. Ella lo que motivó fue polarizar el mundo del espectáculo. Ella en general, cuando comunica siempre en función de dividir aguas, ¿no? Quiénes están de acá y quiénes están allá. Muy bien, esto fue lo que hizo con la carta de Darín, o a Darín mejor dicho, y me parece que lo que hizo fue también dividir aguas en el mundo de la cultura, y básicamente el mundo del cine, el mundo del espectáculo, que finalmente son grandes formadores de opinión, porque la gente claro, que dice la gente no sigue lo que dicen los políticos, en general lo que dicen los políticos les aburre bastante. Ahora, puede ser que este gobierno, Furga me decía, bueno, todos los gobiernos, pero que este gobierno haya entendido eso como ningún otro en la historia, por lo menos de la democracia argentina, que puede conseguir voceros muy favorables y creíbles a través del mundo del espectáculo, como ningún otro gobierno de la democracia. Bueno, a mí me parece que en general todos los gobiernos lo que intentan en alguna forma de este país y de otros es atraer hacia las ideas básicas o fundamentales de ese gobierno las voces más representativas, y las voces más representativas están en el mundo de la cultura en general, en ese sentido. Cuando digo más representativos digo más penetrantes, no sé si más representativas, que penetran mejor, como habíamos dicho. Si nosotros recordamos la campaña de Obama, vamos a ver que ahí también se produce una división entre los que apoyan a Obama y aquellos que lo critican, ¿no es cierto? Muy bien. Todos los gobiernos intentan traerse el mundo de la cultura con ellos. Algunos lo logran, otros no. Sin duda, en ese sentido, ha realizado y ha llevado adelante una estrategia muy inteligente, porque creo que Carta Abierta, más allá de las cuestiones que nos puedan provocar, tiene algunos intelectuales interesantes, y finalmente se ha convertido en una voz potente dentro del mundo de la cultura, que por supuesto gatilló y reaccionó, hizo reaccionar a otro sector que inmediatamente se pone la vereda enfrente de Carta Abierta y critica a los hombres de Carta Abierta. Pero me parece que es cierto, en general este gobierno ha sido muy sensible en este sentido, y me parece que en eso se ha manejado inteligentemente. Ahora, el programa pasado lo entrevistamos a Felipe Noguera y nos preguntábamos, ¿no?, del porqué de algunas reacciones, gestos, medidas, declaraciones, discursos de Cristina, y cómo se ha radicalizado últimamente, ¿no? Y concretamente yo le preguntaba a Felipe Noguera, que fue asesor de la Sociedad Rural en la famosa época de la tristemente célebre Guerra del Campo, por la estatización del predio de la Rural.
Y Felipe Noguera decía, estos gestos agradan a un grupo muy chico dentro de sus seguidores, o al grupo, al core de sus seguidores. Y él planteaba que es probable que Cristina supiera algo que nosotros no sabemos, y es que dentro de sus seguidores, porque claro, todas estas medidas también ahuyentan a muchos otros ex votantes de ella, de la clase media, que quizá ella sabe que dentro de ese grupo se empieza a ver resquebramientos, que empieza a haber algunos alejamientos y algunas dudas, y que por eso necesita radicalizar los gestos y volverse más agresiva, que no es simplemente una cuestión de carácter o de mal humor de la presidenta, sino que es una estrategia deliberada a retener su núcleo duro. ¿Vos lo ves así? Puede ser. Yo creo que ella sin duda ha cambiado su estrategia comunicacional. ¿Por qué ha cambiado su estrategia comunicacional? Porque se ha radicalizado mucho y en algún momento se volvió hasta un poquito chabacana en algunas cosas que decía, que después retrocedió sobre esos pasos. Me pareció también, por ejemplo, cuando efectúa alguna de sus conferencias de prensa, o las conferencias o las charlas que da, no son conferencias de prensa, y dialogaba con alguna gente, cuando le dijo, me acuerdo de una fábrica que le dijo, a vos te llena el pomo, etcétera, etcétera, o cuando tomó como objetivo a uno de los camarógrafos y le dice, vos hacete un costado que me estás tapando, ese tipo de cosas no fue. Sí, o como cuando agarró un diario El País de España y estaba la foto del ministro de Economía y dijo, claro, escuchen al pelado ese. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas ella últimamente no las está aplicando, en eso se está cuidando mucho, ¿no es cierto? Muy bien, lo cual implica que ha habido una corrección. Pero en general, lo que me parece a mí es que sí se ha vuelto en ese sentido un poco más agresiva. Me parece que hay dos factores. En primer lugar, yo creo que las estrategias de comunicación tienen que ir cambiando y ajustándose a los tiempos, y me parece que en este caso, en el gobierno no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque la estrategia de comunicación comienza y termina en ella. Claro. No hay flexibilidad para pensar una nueva estrategia. La única que lo lleva adelante, ella es la única que es la protagonista de esto. Y como es única protagonista y por lo tanto única estratega, evidentemente no termina de ajustarse y no termina de ayornar esa estrategia. Entonces me parece a mí que ahí necesita un ajuste. Lo segundo, me parece que las circunstancias no le están sonriendo, y cuando en general a los políticos las circunstancias no se están sonriendo, se enojan con la realidad, se enojan con los públicos, se enojan con su gente, se enojan con sus militantes, en fin, lo que intentan es cerrar filas, y el cerrar filas implica una comunicación más agresiva. ¿Y cómo la ves a Cristina llegando, arrancando el año político? Porque empieza en la playa siempre estos años, y este año más que nunca, porque con el tema de las primarias abiertas obligatorias, los tiempos se van acelerando. Se decía que durante el 2012 fue cayendo en imagen, pero algunos encuestadores están diciendo, el pozo más profundo lo alcanzó en noviembre y ahí paró. ¿Cómo la ves vos? Eso es cierto, me parece que ha recuperado. ¿Que ha recuperado? Ajá, atento. Sí, se ha recuperado en términos de lo que significa la imagen, no se ha recuperado en lo que es gestión, lo que es credibilidad, ahí no le está yendo bien, gestión de gobierno. Para hablar en números así muy grosos, ¿no? ¿Cómo la ves en aprobación y desaprobación de gestión? Estoy hablando de números muy groseros, porque no tengo en estos momentos acá la cosa muy clara, pero en general ella en un momento había bajado a 30, 35 y hoy está superando 40. Está superando 40 de aprobación de gestión. De imagen. Ajá. O sea que hay un repunte, porque de un 35 a más de 40 hay un repunte. Por eso digo, yo creo que sigue siendo perdóname, ¿vos crees que todavía sigue siendo, como lo era hace unos meses atrás, negativo el saldo entre imagen positiva y negativa de Cristina? No entiendo la pregunta, ¿cómo? Claro, hace unos meses yo había visto varias encuestas que hablaban de, Datamática, Celia Kleiman, Poliarquía, Management and Fit, que mostraban un saldo negativo entre la imagen positiva y negativa, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Sí.
Ahora no sé si... Ahora hay, yo diría que está... me parece que habría un saldo negativo, pero muy pequeño, mucho más pequeño y mucho más chico del que había hace un mes atrás. Y me parece a mí que esto implica que ella ha subido en las encuestas, y que por lo tanto esa subida en las encuestas implica que la gente a ella la mira, y la mirada que tiene sobre ella es una mirada muy dinámica, algunas veces retrocede y otras veces avanza, que por lo tanto esto implica también como consecuencia, y me parece que esto hay que tomarlo con pinzas, tanto cuando ella está abajo como cuando ella está arriba. Y la oposición, para terminar con la oposición que recién mostrábamos, recién al principio del programa, escuchamos 2 audios, te resumo, una entrevista del programa de La Nata a Prat Gai, en donde Prat Gai, bueno, a quien nadie le duda que sabe cómo se hace para bajar una inflación, le preguntaban, bueno, ¿y cómo? Y Prat Gai decía, no, bueno, pero yo no se lo voy a decir a este gobierno, ¿no? Como me lo quedo para mí, yo sé cómo hacerlo y yo lo hice, y entonces... Y por otra parte, otra entrevista de Narváez, en donde de Narváez estaba que, bueno, que Scioli le parecía que... Scioli no era kirchnerista, Massa sí era kirchnerista, y después admitía que, bueno, que Scioli en realidad sí también era kirchnerista. Me da la sensación de que la oposición sigue mucho con eso de, con este sí, con este no voy ni a tomar un café. ¿Por qué no puede capitalizar la oposición la caída en imagen del gobierno? Porque le falta un proyecto alternativo a la oposición, porque la oposición lo único que hace es tapar agujeros y correr detrás de los acontecimientos. La agenda la sigue marcando Cristina y todo el mundo corre detrás de ella, le guste o no le guste, Macri, Massa, de Narváez, Alfonso Prat Gai, todos corren detrás de ella. Entonces me parece a mí que al no dar proyecto alternativo no hay forma de encarar esto con alguna seriedad, y me parece que lo único que están dedicados es a decir, bueno, esto no me gusta, aquello tampoco, no voy a asistir a esto, no participo, no voy, y me parece que eso no es forma de establecer un proyecto conjunto. Para establecer un proyecto conjunto tienen que marcar algunas pautas que indiquen qué es lo que quieren para la Argentina. Me parece que pocos, a mí personalmente, ni Macri ni Narváez me dicen qué quieren para la Argentina, más que grandes fórmulas, y yo diría cosas tan generalistas que hay que agudizar tanto el oído para darse cuenta que están hablando, que realmente hay que hacer un esfuerzo notable. Entonces me parece que en este sentido, insisto, el gobierno lleva la iniciativa, y es por eso que se producen estas altas y bajas en torno a lo que significa las encuestas, y ella tiene capacidad de, sin duda, redefinirse y por lo tanto de escalar de nuevo en su imagen y en su gestión de gobierno. ¿Vos le recomendarías a un Prat Gai, en vez de decir, no, yo no se lo voy a decir cómo hacer, ser un poco más generoso y decir, mire, la publico acá, total, publicarla en internet es gratis, publico acá un plan de gobierno antiinflacionario para que lo ejecute yo o cualquiera que quiera? Lo que pasa es que Alfonso Prat Gai, que es un economista muy inteligente, es un político un poquito más torpe, me parece. Y en este tema lo que le tiene que decir son cosas que son políticamente incorrectas. Si él tiene que dar y describir un plan antiinflacionario, probablemente comience a hablar de ajuste. Cosa que se está produciendo en la Argentina, el ajuste. No nos equivoquemos. El mínimo no imponible, al no ajustarse, es un ajuste a la gente. Exactamente. Bueno, entonces, como Prat Gai tiene que hacer y describir este ajuste, y este plan significa que de alguna forma tiene que enemistarse con la gente, porque tiene que decir cosas que a la gente no le gusta oír, evidentemente prefiere decir, no, bueno, yo no lo voy a decir, no le voy a dar la fórmula, como si tuviera la varita mágica. No hay varitas mágicas para esto. Hay 3 o 4 medidas que hay que tomar que son inevitables. Las tiene que tomar Prat Gai, las puede tomar Moreno, o las puede tomar Ricardo López Murphy. Es lo de menos esto. Lo que digo es, el tema, por supuesto, está en cómo cada uno se acomoda políticamente a las circunstancias, pero lo que quiero decir entonces es que evidentemente Alfonso Prat Gai debería tener alguna fórmula, algún discurso relativamente comunicacionalmente armado que le permita decir alguna cosa un poquito más coherente y no quedar tan descolocado y tan poco asertivo como frente a esa pregunta con esa respuesta. O sea, a cualquiera, Prat Gai o cualquier político de la oposición, habría que recomendarle, mira, muchacho, hablar de ajuste es inevitable porque no queda otra.
Sí, el problema no es hablar de justo, el problema es hablar de primero, hacer un correcto diagnóstico de lo que le está pasando a la gente, no al gobierno, a la gente. Es una cosa diferente. Al gobierno le pasan algunas cosas y a la gente le pasan otras. Por lo tanto, primero ocuparse de hablar a la gente. Cuando uno habla a la gente, lo que tiene que describir es lo que la gente está hoy, por la circunstancia que la gente está pasando, a dónde le aprieta el zapato. Ahí hay que apuntar. Y en segunda instancia decirle cómo, si aprieta el zapato, puede aflojar el cordón de ese zapato para que calzarlo mejor. Esto es lo que tiene que ser un discurso más o menos, diría yo, relativamente coherente. Por supuesto, no es sencillo. Y para eso, además, hace falta liderazgos. Lo que le falta a la oposición son liderazgos claros. Roberto Starke, muchísimas gracias, y yo me congratulo porque en esta hora de Maquiavelo de este domingo entrevisté a 2 expertos y no hablamos de la ley de medios, cosa que es notable. Durante medio año nos la pasamos hablando, ya va a volver, pero por ahora no hablamos de la de medios. Gracias, Roberto Starke, bueno, una de las mentes más brillantes en materia de asesoramiento de comunicación política y empresaria. Ya vamos a hablar algún día con él del tema de los empresarios, y nos lo despedimos, y quiero presentar a un amigo que normalmente nos acompaña en el programa y hoy no pudo, que es Raúl Aragón, que me dicen que está por ahí en línea. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, hoy no hablamos de la ley de medios, tampoco voy a hablar de la ley de medios con vos. Te comento simplemente, por si no estuviste escuchando el programa, intentamos durante todo el programa comunicarnos con Artemio López para que nos explique su visión de por qué Cristina va a ganar la RE en octubre, en contra de lo que dicen casi todos los encuestadores que yo conozco y yo consulté, pero bueno, capaz que él tenga otra versión. Habíamos quedado, pero no pudimos ubicarlo en el mismo teléfono que teníamos. Bueno, ¿cómo anduvieron las redes sociales? Vos que estás monitoreando ahí con con el famoso Real Time, ¿qué dijeron esta semana las redes sociales? Bueno, esta semana nos ocupamos fundamentalmente de la Fragata Libertad, del tema Fragata Libertad así en general, que fue el trending topic, yo siempre lo digo mal, el trending topic de por lo menos desde el 8 de enero al 10 de enero fue el tema central, con un pico muy fuerte el 9 de enero, el día del acto y el día que llegaba la fragata, etcétera, ¿no? En general tuvo una repercusión muy muy fuerte, no tan fuerte como lo de Darín Cristina, pero sí muy muy fuerte. ¿Positiva o negativa para el gobierno? Porque el gobierno lo que intentó es, bueno, un percance mayúsculo de haber permitido que la fragata, sabiendo que la Argentina es un país embargado prácticamente, permitir que la fragata vaya a un puerto en donde la podían embargar, un puerto que además nunca había tocado antes. Bueno, en términos del resultado de la batalla, Tweet siempre es una batalla, el campo Tweet, sí. La tuitesfera siempre es una batalla muy simpática también, porque nunca no lastima a nadie, digamos. Por suerte, sí, yo siempre digo, es preferible que los kirchneristas y los antikirchneristas nos matemos en Twitter antes de que pase una Ezeiza, por ejemplo, como en el 73. Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Bueno, en este sentido, lo que he tomado para analizar es calificar tweet por tweet, imagínate, son muchísimos tweets, pero calificar tweet por tweet, los que se registran entre las 21 horas del día 9, o sea, no bien concluido el discurso de la presidenta, hasta las 12 horas del 10, que fueron el periodo donde más se registraron tweets referidos a la actuación presidencial. En ese sentido, no le fue mal a la presidenta, no le fue espectacularmente bien, pero las calificaciones en la tuitesfera fueron más positivas que negativas. Las positivas más positivas para Cristina. Para Cristina, a ver, veamos los números, porque esto hay que acotarlo también. Positivo 19,8, digamos 20%. Negativos 16,2, o sea, por 4 negativas, 5 positivas. El resto, 64%, son comentarios neutros. Neutros quiere decir que no opinan ni a favor ni en contra de la presidenta, ni a favor ni en contra de la situación, sino que en general lo que hacían era expresar un grado de satisfacción por la vuelta de la fragata, alegría, comentarios chistosos. O sea que, digamos, en las redes sociales a Cristina con la fragata le fue bien. Sí, le fue bien, pero entendamos que el tema fragata, puntualmente respecto de Cristina, solamente ocupó el 40% del espectro, el otro 60%, un poquito más del 60%, 64%, se refería a la fragata, pero no necesariamente al discurso presidencial. De todas maneras, le ha ido mejor con esto que con Darín. Uno podría concluir que a Cristina le va mejor cuando aborda temas nacionales que cuando
desarrolla, lleva adelante peleas personales. Claro, con lo de Darín fue un tema muy personal, muy polémico, ¿no? De una presidenta contestándole de puño y letra una carta a un actor por una pregunta que, digamos, tiene, yo calculo que el 70% de la población, que es, ¿cómo hizo su fortuna? Sí, lo de Darín también hay que decir que es muy oportunista, ¿no? Es decir, lo de Darín... Vos ves que hay algunos actores que están oliendo que hay un pequeño giro en la sociedad de no tanto kirchnerismo como un año atrás y que buscan posicionarse con eso, así como en su momento buscaron posicionarse como kirchneristas. No nos olvidemos, Darín estrena la semana que viene un film, tesis de un homicidio, creo que se llama. Puede haber sido una estrategia deliberada para ganar notoriedad. Bueno, yo no sé, pero si yo fuera Darín, haría algo así, porque estuvo en los medios de una manera terminante, pero tremenda, durante 48, 72 horas, un poco más, creo 4 días, simultáneamente con la publicidad del lanzamiento, del estreno de la película. Esto, en términos de estrategia de comunicación, si no fue deliberada, fue un batacazo impresionante, es decir, una casualidad descomunal. Yo creo que a Darín le ha servido, punto uno. Creo que Cristina, la presidenta, se equivoca cuando desciende de la investidura presidencial a responderle a un ciudadano privado, una cuestión tan delicada como su crecimiento patrimonial. Yo creería que debería haber respondido algún ministro o algún operador político, no necesariamente funcionario, haberlo respondido a Darín, simplemente desde las conclusiones judiciales que tuvo el tema del enriquecimiento supuestamente ilícito. Sí, hay que ver si eso es la respuesta de claro, hay que ver si esa es la respuesta a lo que preguntaba Darín, porque Darín no preguntaba si había sido sobreseída por sus declaraciones juradas, sino que en definitiva fue la misma pregunta de Harvard, ¿no? De la chiquita de Harvard que decía, bueno, pero concretamente entre 2003 y 2009 usted tuvo un crecimiento realmente estratosférico y ahí en esa circunstancia se equivocó Cristina al contestar, yo era una exitosa abogada, quizás no escuchó la parte de la pregunta que se refería concretamente a 2003 a 2009, en donde ella no fue abogada, fue legisladora, fue primera dama. Sí, lo que pasa, Diego, vos sabés que yo he asesorado unos cuantos políticos. Sí. Si yo hubiese sido asesor de la presidenta en ese momento, le decía, mire, esto no se responde, porque se responde desde lo formal y de lo institucional y no a través de su persona. Le responde un funcionario o un referente político del sector, refiriéndolo estrictamente a la cuestión judicial y aclarando que el crecimiento patrimonial personal no es una cuestión pública, excepto que se judicialice. Fue judicializado, punto. Yo no entraría en la discusión. Porque después lo que hizo también, quizá otro, no sé si error, otra estrategia que usó Cristina es decir, bueno, mírenlo a Scioli. Y Scioli tuvo que admitir que tenía $200.000, claro, pero lo que pasa es que $200.000 al lado de no lo voy a cambiar nada porque yo lo necesito para el brazo, para mi atención médica, con lo cual, en síntesis, lo decía de una manera, en términos de la jerga de la política, del cuerpo a cuerpo político. Si vos me embarrás la cancha, yo no entro a la cancha. Claro. ¿Por qué entrar? Vos me embarraste la cancha y me decís venía a pelear acá. No voy a pelear en una cancha embarrada. Directamente digo, me embarraste la cancha y no entro. Y después que siga, porque a los 2 días, a las 48 horas, a las 72 horas, aparece otro tema que lo tapa. Es decir, esta cosa de reaccionar tan visceralmente del equipo presidencial, los asesores presidenciales, no sé si es de la presidenta o de quién, pero quiero decir, ella debe tener un equipo, me parece que la lleva a cometer errores que tienen un alto costo. Esto de Darín tuvo un costo alto para ella. Yo conociendo a los votos, pero yo, ¿sabés qué, Raúl? Conociendo a alguno que otro de los asesores presidenciales en materia de comunicación, y tiro un nombre, no digo presidenciales, pero por lo menos del kirchnerismo, Mario Riorda, por ejemplo, cordobés, que es Riorda es un hombre muy serio, muy serio, muy preparado y muy respetado internacionalmente, que seguramente que no le hubiese asesorado escribirle una carta casi en tono amenazante a Darín y en tono mordaz, en donde le recuerda además el tema de la 4x4, lo cual quedó viniendo de lo más alto del poder y del poder más concentrado que tuvo la historia argentina creo que desde Perón. Bueno, que no fue una buena estrategia y no le habría recomendado hacerlo. Ahora, me parece que Cristina en esa no se deja aconsejar por nadie. Sí, bueno, yo no sé, no puedo opinar en eso, si ella realmente se deja aconsejar o no tengo
la verdad que nunca, ni siquiera hablé con la presidenta, o sea que no puedo opinar, los ronrones. Pero de todas maneras, más allá de si es un resultado de su propia decisión o de sus asesores, creo que es un error importante eso, porque en definitiva no es necesario, nada de lo que hizo era necesario. Me parece que le ha costado. Mira, para que te hagas una idea, en el pico, la cuestión de Darín Cristina daba 152 tweets por minuto. Wow. En el pico de la fragata Libertad llegamos a más o menos unos 20 por minuto en la hora pico. Lo cual te da una idea de la diferencia de impacto que tuvo una cosa y la otra. Sí, pero ahora, Raúl, para terminar, Cristina se debe estar, si es que nos estuviera escuchando, por supuesto que no nos está escuchando, pero debe estar matándose de risa. Pero se estaría matando de risa de nosotros dos y diciendo, miren chicos, yo habré sido polémica, pero durante un par de días aquí de inflación, de inseguridad, de corrupción, etcétera, etcétera, de transporte, de energía y todo eso no se habló. Bueno, exacto, sí. Quizá... Porque tiene esa habilidad también la presidenta, hay que reconocerse, de los jugadores políticos es la mejor de todas, es la Messi de la política argentina, porque... Además es Messi y del otro lado son 10 pataduras, porque la verdad hay que admitirlo, no hay uno solo que se avive y que diga, che, aquí hay que armar algo en serio y aquí hay que presentar un plan de gobierno y aquí hay que... Y tener un plan de gobierno. Yo creo, mirá, Diego, si alguno de los con los que hablo me escuchara, tendrían que construir lo que se llama un gabinete en la sombra. Claro, es lo que dijimos. Eso lo acabamos de decir después de haber mostrado los ejemplos de Prat Guy, por ejemplo. Que, bueno, claro, lo de Prat Guy es lamentable. ¿Qué quiere decir? Yo conozco la solución, pero no te la voy a decir. Contratame. Eso se le dice a una empresa, no se le dice cuando uno quiere gobernar un país. Por supuesto, es muy infantil eso. Eso no es la imagen que debe dar un político que pretende ocupar alguna función pública. Raúl Aragón, te dejo que nos echan. Raúl Aragón, bueno, el hombre dirige el Departamento de Opinión Pública de la Universidad Nacional de La Matanza y nos acompaña generalmente aquí en la hora de Maquiavelo y nos dio las redes sociales según Real Time y yo lo despido y le recuerdo para terminar que nos tiene que seguir en Twitter @Diego Dilen y le recuerdo lo que puede ver esta noche en la hora de Maquiavelo en TV, ahí en el canal Metro, canal 13 de Cablevisión, donde vamos a hablar también del tema Darín y de la comunicación de crisis de la presidenta con Orlando D'Adamo, que es, digamos, el rival de Raúl Aragón, pero de la Universidad de Belgrano, con Guillermo Saldomando de la consultora MDG y con Pablito Montaña, uno de los capos de periodistas expertos en el mundo del espectáculo, para analizar las diversas crisis de comunicación de la presidenta. Y mire, yo le voy a decir lo mismo que le digo en el programa de televisión cada vez que me despido. Mire, la realidad está ahí y algún día vendrá y será cargo de nosotros, pero mientras tanto aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Y le recuerdo que el programa La Hora de Maquiavelo en TV, imperdible, a las 22 por el canal Metro. Algunos me dicen que a esa hora es prácticamente lo único que hay para ver en cuestión de programas políticos, concretamente sobre comunicación. Así que me despido y hasta el próximo domingo. Chau.